Hola, buenos días. Hoy 11 de noviembre continuamos con nuestro jueves de lecturas normativas. Hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Noé, gerente general de Corporación Electronics, quien dará la lectura a la norma NFPA 780. De igual manera, si desean participar en nuestra lectura o desean el material presentado, pueden escribirnos al correo comunica@selectronics.com.pe. Adelante, Jorge. Gracias, Arely. Bueno, primero que nada, darte la bienvenida, Arely, a esta que es una de las últimas sesiones de esta norma, que tengo el gusto de presidir. Nosotros en estas 10 sesiones que hemos tenido el gusto de compartir lectura con varios profesionales, debo mencionar que hemos avanzado sin quererlo, con bastante ritmo y con mucho conocimiento, ¿no? Justamente hoy, que vamos a tratar prácticamente casi todos los tópicos, solamente nos quedarían los anexos, vamos a terminar con un tema muy importante que ya hemos ido mencionando en la anterior, sobre todo en la anterior lectura, que es aeródromos. Aeródromos, en general, es nuevo para el Perú, pero aplicaciones como las que ya se vienen haciendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, digamos que son una aplicación real, una aplicación de esta y otras normas, que vale la pena mirar y que vale la pena considerar para otros aeródromos en el futuro. Sobre todo en zonas donde hay presencia de fenómenos atmosféricos, ¿sí? Bien, vamos entonces a tratar estos dos últimos temas, que les repito, son aeródromos, que es la parte final, y la parte de paneles fotovoltaicos, ¿sí? Que aquellos que se dedican a esto va a ser también interesante. Bien, comencemos entonces. Como observarán, en la página 46 de la norma, se puede observar en la figura 11.4.2.7 esta disponibilidad, que son las bases donde van las luminarias de la pista de aterrizaje. Estas bases, como observarán acá, vamos a poner un puntero para que podamos observar. Como verán aquí, estas bases son lo único que se observa en la pista de aterrizaje. De ahí hacia abajo todo está enterrado, ¿no? Todo está enterrado. Todas estas bases metálicas que tienen uniones mecánicas, no necesariamente eléctricas, la norma las trata y hace una referencia muy importante que debemos considerar. Especifica que debemos tener un lazo o un cable, una unión equipotencial, tal como lo dice nuestro Código Nacional de Electricidad, utilización 2006, en la sección 060, ¿no? Donde habla del capítulo de equipotencialidad puesta a tierra. Aquí igual, como todo estándar internacional, bueno, también igual, habla de un lazo, y este lazo debe tener en uno de los extremos, por lo menos, como lo dice acá, un electrodo de puesta a tierra. Ojo que dice electrodo. Generalmente se le asocia a la varilla, pero este electrodo puede ser cualquier configuración, ¿no? Donde la mínima, para este caso, es una varilla. Pero ojo que podría ser una puesta a tierra con un diseño, digamos, específico. ¿Ok? Observar cómo se hacen las conexiones, ¿no? Todas son mecánicas, ¿sí? Ojo, estas conexiones mecánicas deben asegurar la unión eléctrica. Esto en un control de calidad ya propio de cada proyecto se debe investigar y analizar y validar. Vamos a leer esta referencia porque es importante. Acá define y resume prácticamente toda esta parte. Dice, bandejas instaladas debajo del pavimento. Bandejas y cables no instalados adyacentes al borde del pavimento de máxima resistencia. Artefactos instalados en pavimento de máxima resistencia y al borde del pavimento para artefactos de luces de bordes instaladas en césped, suelos estabilizados.
y bandejas y cables adyacentes en el borde del pavimento de máxima resistencia. Entonces, todas estas aplicaciones son cubiertas por digamos, este punto, en la figura 11.4.2.7, repito. Esta consideración es vital e importantísima ya en cualquier aeropuerto, pero con mucho más peso y mucha más razón en presencia de fenómenos atmosféricos, o como les llamamos popularmente, rayos. ¿Ok? Bien, avancemos. Antes de eso, olvidaba, este electrodo de puesta a tierra, que se especifica acá en la parte final del halo, así se le llama a este cable negro, halo, se coloca y se trata de colocar, como lo indica la norma, cada 500 pies como máximo, es decir, cada 150 metros. Esto es importante, importantísimo de considerar en el diseño. Lo dice la NFPA en la página 46. En la figura, vuelvo a repetir, 11.4.2.7. Ahora sí. A continuación viene una parte muy, digamos, técnica, pero que aclara mucho de los diseños en aeródromos. Nosotros que tenemos la oportunidad de ver esto de manera real en un proyecto que actualmente estamos desarrollando. Esto esclarece mucho especificación, digamos, extranjera, que en el Perú pues no se conoce mucho y que aquí ya en la NFPA se trata de manera muy detallada y también de manera muy práctica, debo notar. Fíjense ustedes, los aeródromos en general tienen, en estas pistas, tienen cables, ¿sí? Cables de energía, cables de data, etcétera, cables para la misma iluminación, etcétera. Estos pueden ir enterrados directamente a través de ductos o incluso a través de otros elementos que los blindan. Eso va a depender ya de cada tecnología. El hecho es que en la figura 11.4.3.2 de la página 46 de esta norma, nos da los criterios para apantallar esos cables. ¿Qué significa esto? Para protegerlos. ¿Cómo los protejo? Bien. Estos cables de tierra, que como observarán, están sobre estos cables que son unos círculos redondos, como los observan acá, van a estar a una altura que va desde las 8 pulgadas hasta las 12 pulgadas como máximo. Entonces, si lo llevamos a centímetros, desde 20 centímetros hasta 30 centímetros inclusive, ¿no? En ese rango yo tengo que colocar sobre ellas un cable de cobre desnudo que va a ir a lo largo de toda, porque acá estamos viendo lo de perfil o de punta, como se dice, todos estos cables como un corte, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos ductos o de estos cables, yo tengo que colocar, como si fuera una línea de transmisión, muy parecido, es análogo, tengo que colocar los cables de apantallamiento, cables de tierra. Estos cables se colocan de tal manera que a la hora que hago el diseño en AutoCAD o en cualquier otro software, tengo que asumir, como lo dice la norma, que la protección es en 45 grados, como observan en las líneas punteadas. Si estas líneas punteadas abarcan 3 de los cables, como se observa en la figura, entonces cada 3 yo tendré que colocar, ¿no es cierto?, un cable de pantalla dependiendo de la extensión o del ancho del canal o del conjunto de cables. Esto es importantísimo porque con esto yo determino cuántos de estos cables van a acompañar, si es necesario 1, 2, 3 o los que fueran necesarios. Esto es importante, muy importante a la hora del diseño de estas pantallas. Hay que tomarle especial cuidado a quienes nos dedicamos al diseño e implementación de estas aplicaciones. Ahora bien, estos cables vistos desde arriba, en su extensión, los vemos en la figura 11.4.3.3. Aquí los cables paralelos, en este caso en el ejemplo 3 cables, puede ser 2, pueden ser 5, puede ser 6, dependiendo del ancho de lo que voy a proteger. Como ya se lo explicamos, como lo dice acá la norma, tengo que interconectarlos. Ojo, dice, ¿no? Tiene que interconectar. Esta interconexión es importantísima.
¿sí? Siguiendo reglas que ya hemos detallado en lecturas anteriores. Ahora, mencione la norma que pueden ser con soldadura isotérmica o pueden ser con elementos mecánicos, ojo, mecánicos, que garanticen unión eléctrica y también que garanticen una vida útil importante, ¿no? Porque esto no es que se vaya a hacer y luego se tenga que sacar, ¿no? Esto debe durar buenos años, ¿no? Esto es importante de considerar y es un punto vital tanto en el tema de calidad como en el tema de todo lo que es mantenimiento, ¿ok? Bien. Eso es con relación, con respecto a, con eso cerramos, con esa figura anterior, cerramos todo lo que es aerógrafos. Ahora vamos a ver la siguiente parte, en la página 47-48, incluso en la 49, y también parte de la 50, todo lo relacionado a paneles solares. Sobre paneles solares, es concisa la información, pero muy importantes consideraciones que aquellos que se dedican a estas aplicaciones, les recomiendo lean con especial cuidado de la página 46 a la página 50. ¿Ok? Bien. Comenzamos entonces. La norma menciona que deben haber, los elementos de protección pueden ser varillas, cables o un conjunto de ellos. Si ponemos varillas, terminales o mal llamados pararrayos, nos vamos a dar cuenta que estos elementos deben ir o conectados directamente al panel, como se observa en la figura, o conectados a la parte metálica que contiene al panel, como en la figura de la derecha, ¿sí? Y sus conexiones, interconexiones entre ellas y a tierra y a masa, o pueden ir a través de elementos que no es común, pero si da el caso, dependiendo de ellos, se colocan postes o estructuras, como se observa en amarillo, ¿no? Y estas postes o estructuras, lo que se le hace, se les coloca catenarias o cables de guarda, haciendo una jaula de Faraday. ¿En qué casos opto el primero, el segundo o el tercero? Eso va a depender de la sensibilidad, de la línea de vista, ya de características propias del diseño del ingeniero que ve estos temas de paneles solares, ¿no? A lo mejor de la sensibilidad, a lo mejor de los elementos que está compuesto esto y no los puedo tocar. Hay una gran cantidad de variables que para cualquiera de los casos habría una solución. Esto es importantísimo, no se ha visto soluciones de estas catenarias en Perú, no las he visto. Sí he podido ver las soluciones de este tipo, que son las que más abundan, ¿no? Que en el mismo panel tengo esto, pero a veces esto de acá, dependiendo de las características técnicas del panel, no es bueno por las sobretensiones que llevan y queman el panel a la hora de que haya un impacto. Esa es la idea, es evitar eso. Hace un arco y para evitar eso hay que tener ciertas consideraciones que no vamos a detallar aquí, pero que están expresadas muy bien en la lectura normativa. En cambio, esta de acá es la más común. Esta es la que tiene, digamos, los resultados que hemos visto en Perú en aplicaciones, muy buenos resultados y en otras latitudes también. Es decir, la estructura, la masa protegida y ella a su vez puesta a tierra, como corresponde, ¿no? Esta tercera, les repito, no es la más común, no la he visto, pero es la posibilidad por si no quieren tener ningún riesgo de impacto directo al panel o su estructura, de la cual también habla esta norma. Esto está en el capítulo 12, en el punto 12.2.2 de la página 48, para que ustedes la puedan revisar. Bien, ahora bien, si yo coloco un terminal, una punta de captación o interceptación, estoy dando todos los nombres de interpretación normativa, y ahora viene el nombre popular, el que no se debería utilizar, pero así se usa, así se le conoce como pararrayo, ¿sí? Ese elemento, si lo coloco ahí, la norma en el capítulo 12, en el punto 12.3.1 de la página 48, nos dice que mínimo debe ser 10 pulgadas. Es lo mínimo. De ahí para lo que usted guste, pero siguiendo un diseño, digamos, correcto, ¿no? Pero lo mínimo es 25.4 centímetros. Eso es lo mínimo, ¿ok? Eso es disposición normativa. Ahora, es importante también tener en cuenta la equipotencialidad que está muy detallada en varios puntos de esta norma. Esa equipotencialidad se puede dar de muchas maneras, pero si yo hago ángulos como en la figura, observar que esos ángulos, como digamos, son
es un ángulo que nosotros ya hemos visto en lecturas anteriores, en la primera parte. Y ese ángulo es obviamente mayor a 90 grados, ¿sí? Como mínimo, digamos, lo mínimo es 90 grados, ¿sí? De ahí para arriba. Haciendo curvas muy suaves, ¿no? Esa es la idea, equipotencializando de manera, en este caso, mecánica, ¿sí? Todos los elementos de los paneles. Acá dos ejemplos más. Observarán en la izquierda la equipotencialidad mediante puentes, que es lo que exige y sugiere esta norma, ¿no? Utilizar puentes siempre, ¿no? En todos ellos para asegurar la continuidad eléctrica o equipotencialidad del sistema. Observar que en la figura de la derecha, en esta que estoy viendo, tengo diferentes elementos. Tengo cobre, acero galvanizado, acero, etcétera, ¿no? Para cada uno de ellos deberé prever los elementos adecuados, ¿no? Conectores bimetálicos, etcétera, para evitar el par galvánico y así de esta manera asegurar la vida útil del sistema. Todo esto es muy importante a la hora del diseño y también a la hora de la implementación. Esto de acá está con mucho detalle. Nosotros hemos, como siempre, ¿no? Colocado un Excel, que es el que siempre trabajamos y el que recomendamos que todos puedan leer. Aquí se los muestro. Ya vamos en la línea 120, ¿no? No sé hasta cuántas llegaremos, pero en esta parte siempre dejamos la zona que acabamos de leer resaltado en amarillo para que ustedes puedan darle seguimiento, ¿no? Y aquí están todas las referencias normativas con sus capítulos, punto, el contenido de ese capítulo, una palabra clave y la fecha que se ha leído, ¿no? Hoy día 11 de noviembre de 2021. Debo reiterar, antes de darle el paso a Arely, debo recordarles que si alguno de ustedes está interesado en ayudarnos, se contacta con Arely y a través de ella podemos coordinar la ayuda de lectura normativa. También recordarles y hacerles ya un anuncio, dependiendo de cuán extensos sean los anexos que tiene esta norma y cuánto nos tome, si a lo mejor una o dos o a lo mejor ninguna, eso lo decidiremos en la siguiente lectura. Anuncio ya que la siguiente lectura va a ser bastante nutrida porque vamos a comenzar a leer la norma que, digamos, se aprobó en el 2015 en el Perú, que es la NTP IS 62305 del año 2015. Así que va a ser una norma muy importante, que es la que está vigente hoy, y que sería bueno que todos de alguna forma nos preocupemos un poco en detallar, en revisar, para poder aplicarla a nuestros proyectos. Bien, le doy pase a Arely, muchas gracias. Ok. Gracias, Jorge. Bueno, recalcarles que si tienen alguna duda o consulta, algún comentario, lo pueden dejar, ¿no? Aquí mismo, en nuestra página, o si desean pueden también contactarse con nosotros al correo comunica@selectronics.com.pe. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.